Empezamos. Bueno. Buenas noches. Hoy tengo que decir, lamentablemente, Pepito me acompaña, que Brasil perdió a los que juegan balompié, a los que el balompié mundial, a los que no, pues, ¿qué vamos a hacerle? Así que no queda ningún equipo latinoamericano jugando la Copa Mundial. Así que los que gustan el fútbol se fueron. Yo tenía esto para Argentina la semana pasada. Argentina perdió, los uruguayos perdieron ayer, así que el azul perdió Brasil. Así que, pues, nos contentamos, Pepito. Sí. Los uruguayos perdieron esta mañana. ¿Quiénes? Los uruguayos perdieron esta mañana. Yo te digo, ella me ayuda con eso de la fecha. Yo tengo problemas con eso. ¿Cuándo fue hace tiempo que yo te conocí? ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Ah, yo sabía. Había algo ahí. Bueno, el tema que estamos poniendo es un tema que en realidad le pasa a cualquier persona en algún momento dado, y es el tema de la crisis, el sufrimiento y las cosas inesperadas. Voy a hacer una transición. Así que un momentito aquí. Ábrete, Sésamo. Oh. Si ven gente conocida, no se preocupen. Julia, ¿quiénes son? Esa es gente conocida. Esos son los 3 hijos y sus parejas y sus hijos. Y son, ahí hay 5 nietos, pero son 6. Uno no está ahí aún. Y entonces abrimos el tema. Gracias, Señor, tu nombre. Y aquí vamos. Muy bien. Vamos a estar seguros de que esto funciona. Yes, ok. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok. Ubicándome. ¿De dónde es esa tonada? Jeopardy. Oye, Julia, tienes puntos ya. Tienes puntos. Muy bien. El tema de la respuesta de Dios al sufrimiento. Y la semana pasada dimos la parte número 1. No voy a poder repetirlo todo. Hay un link en los que recibieron el email donde está grabado lo que se dio. Y ¿cuántos lo vieron? Para saber hasta dónde voy. ¿La repito? Sí. No. Bueno, seguimos. La conclusión, como quiera, va a ser, fue para mí extraordinaria cuando me di cuenta, ¿no? En esa etapa de estar en escuela superior y empezar a leer la Biblia y de darme cuenta que me pasaban cosas inesperadas, que yo pensaba, wow, el gozo de Dios es real, wow, esto es verdadero. De nuevo, tener conflictos familiares que no esperaba y que coincidieron o que llegaron al extremo de tener peleas con mi padre, que a los 18 años más o menos, él me botó de la casa. Y entonces yo tuve que, porque era cristiano y estaba en esas locuras, yo tuve que decir, Señor, ¿qué hago? Porque eso fue un domingo por la tarde después de un servicio, y así tuve que coger la ropa que tenía allí, en el medio, porque vete, y salir por la calle caminando, y ir a algún sitio. Y el único sitio que se me ocurrió era que los domingos en esa iglesia en Puerto Rico, en Levittown, Puerto Rico, toda baja, hacían una pequeña reunión en una de las casas, y se me ocurrió ir caminando hacia allá. Y era a las 7 de la noche, y cuando yo llegué allí yo me sentía fuerte, ¿no? Porque yo estoy sirviendo al Señor. Yo traté de hacer lo mejor posible con mi padre, no se dio. Pero cuando empezó a llegar la gente, ahí empecé a llorar como un magdaleno. Yo no sé cómo lloró la Magdalena, pero la Biblia te describe que fue con muchas lágrimas, ¿verdad? Y en aquel momento yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Sencillamente estaba con cosas inesperadas, crisis, sufrimiento. Y estábamos nosotros hablando de que, en mi caso, lo que pasó fue bueno, porque
en el medio de eso, uno de los que se reunía allá se había recién graduado de dentista. Y él dormía en su propio estudio de dentista. Joseph Negrón, Dios te bendiga donde quiera que estés. Y me invitó, mira, vente y ponte un matre a mi lado, dormimos juntos. Y a las 7 de la mañana teníamos que salir porque abría el consultorio a las 8. Y los dos teníamos que recoger, meterlo en un closet y yo me iba y él hacía su dentista. Así que durante un mes me dio la mano. Fuimos hermanos con más sentido, ¿verdad? A veces uno dice hermano, pero cuando el hermano que te da la mano es más apegado, ¿no? Y de ahí yo me sigo dirigiendo a cada día lo que yo llamo los próximos pasos. Tú dices, Señor, ¿cuál es el paso para el día de hoy? ¿Qué es lo que tú como me incitas, ¿no? ¿Qué percibo de ti? Entonces tú tomas decisiones. De ahí pues Dios me llevó, por las cosas que pasaron, a ir a una universidad donde en ese primer año, en el primer mes, y yo creo que en la primera semana, conocí una chica que sonreía. ¡Y está aquí! Y esa chica eres tú, Julia. Acabo de enterar. Oh, ¡qué bueno! Pepito, ¿viste eso? ¡Sorpresa! Pepito no lo sabía. No he escuchado todo esto, vino recientemente de Florida y no sabe todo eso. Pero gracias a Dios de ahí fue diferente, porque entonces, pues mira, sí, decidimos tener una relación, empezar en 5 años nos casamos, cuando tengas trabajo. Yo, no te agites. Yo me quería casar inmediatamente, sin dinero y sin nada. ¿Qué tú dijiste? No, y fue bueno. Si 5 años y medio después, 5 años para terminar la carrera de ingeniería, que fue lo que sentí que Dios me guiaba y que no sabía que tenía las notas, la capacidad. Yo estaba bien despistado. Así que yo en aquel momento yo oré, después de salir de la oficina del dentista, dije, bueno, tengo que trabajar. Trabajé siendo un soldador. Mi papá tenía un taller de soldadura y eso es lo que yo sabía hacer. Así que trabajé en la competencia de mi papá para añadirle colmo. O sea, yo digo, yo no quiero pelear con mi papá, pero entonces todo el mundo, un muchacho de 17, 18 años, que está trabajando soldadura en algo que todo el mundo se conoce. Tú eres el hijo del Rivero, ¿verdad? Como tú lo sabes. Porque mi papá era de España, o sea, me decía, tú eres el hijo de español. Entonces, sí, pero mira, tenemos situaciones. El detalle es que durante 3 años yo trabajo los fines de semana, 2 años y medio, los fines de semana y en las vacaciones. Y ahí fue Dios dándome el dinero para el próximo paso hasta que pude dar clases de laboratorio en la universidad. Así que de momento de algo que yo no sabía qué hacer, Dios lo usó para bien, ¿verdad? Entonces ahora los versículos de Pablo, de que todo lo usas para bien, hace sentido cuando tú lo vives. La historia que estamos viendo, ese es el caso mío, pero en el momento de que estás ahí, o sea, yo veo el final feliz ahora, pero en aquel momento yo no sabía qué iba a pasar. Tú tomas a veces pasos sin saber qué es lo próximo. En el caso de Job, Dios nos dice una historia, que es la que estamos estudiando, y yo estoy usando una traducción de la Biblia que se llama traducción en lenguaje actual. Es una traducción moderna que habla en español bien sencillo, y es la que estoy usando. Creciendo yo usé la que se llama la Reina Valera del 60, que tiene un lenguaje más antiguo. Para los que nos criamos leyéndola, pues para mí es, sí, qué bueno, porque reconozco las palabras. ¿Quiénes aquí se criaron leyendo la Reina Valera? Usted así, la mayoría de los que hemos estado en la comunidad hispana, yo creo. Exacto. Así que yo la tenía en Reina Valera, pero pero traduje a esto porque la intención es alcanzar gente que no reconoce muy bien el español antiguo. Entonces esta, de las que vi, era la mejor que percibí. Así que si no lo encuentran aquí y tienen capacidades electrónicas, que está en BibleGateway.com, tienen un montón de versiones y esta es una de ellas. Y en YouVersion.
YouVersion aquí. Entonces, ¿qué pasó la semana pasada? Bueno, la semana pasada fuimos por cómo estaba Job, el individuo. Yo decía que Job en español es Job y Job es trabajo, pero en este caso no es trabajo, en este caso es un personaje. Y cada vez que lo leo, como entre inglés y español, me viene esa curiosidad, ¿no? Pero la familia de Job vivía en un país, ¿verdad?, que nos dice que se llama Uz, que es aproximadamente entre Irak e Irán actual, es lo que se asume, ¿no? La Biblia no te dice exactamente, pero fue hace alrededor de 3.500 años atrás. Antes de Cristo, se cree que el primer libro escrito de la Biblia, Moisés, Dios le reveló cosas a Moisés que fueron cosas que habían pasado antes, pero fue escrito después de Job. Cuando hicieron el canon hebreo alrededor de 400 antes de Cristo, el canon es los libros aceptados del Antiguo Testamento. Todos los que estaban aceptaron Job como inspirado por Dios. El libro de Job nos dice que lo que está haciendo es respondiendo a una petición de Job. Job, en medio de la situación que nos está contando, dice: ojalá que alguien escriba estas palabras. Y Dios las escribió. De alguna manera que no nos dice, la escribió hasta el día de hoy. Así que voy a dar un fast forward, que en español sería un hacia adelante. A ver, así. Si me ven en Spanglish, Julia me va a mirar con rayos láser. Y yo más o menos ya lo siento. Pero siéntense libres ustedes si ven algo que no entienden de decírmelo, porque así estamos interactivos. Bueno, hasta aquí ven el inicio de la historia, ¿no? Le voy a dar un repaso de eso rápido, porque lo que yo hice fue basado en lo que yo considero 5 características que tú podrías medir una persona. Empecé a medir lo que la historia nos dice de Job. Y de nuevo, en el caso mío, yo podría tener mi propia historia con las cosas que me han pasado, y cada uno en algún momento dado de las cosas inesperadas que te ha pasado en la vida, podrías tener lo mismo también. Alego yo. Así que de las 5 características que normalmente que yo decidí que una persona debe ser considerada es la espiritualad. ¿Cómo estás tú con Dios, bien o mal? Y entonces vamos a usarlas como señal, como si fuera el semáforo. Verde está muy bien, rojo está bien mal y amarillo está ahí. Como no tengo amarillo, yo uso el color naranja. Así que la espiritualidad es una de las características. ¿Cómo está tu familia? Si tienes hijos e hijas. ¿Cómo está tu familia con tu esposa? O en el caso de Job, la esposa, pero con tu cónyuge en general. ¿Cómo están tus finanzas y dinero? ¿Verdad? Porque yo le comentaba que siendo yo pequeño, yo nací en España, pero me crié en Puerto Rico. Pero mi mamá murió cuando yo estaba en España, antes de los 14 años míos. Y en aquel momento había una canción en la radio que decía algo y amor. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. ¿Alguien se acuerda? Era salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Así que, y el que tenga esas 3 cosas. No. ¿Cómo es? ¿Puede cantarla? No recuerdo. No la recuerdo. Bueno, pues yo me acuerdo. Se puso tímida, pero. Tenga un amor. Que Que lo cuide. La salud y la platita. ¿La qué? La salud Y la platita. Que no la tire, que no la tire. esa es la canción que cantaba mi madre. Mira, pues mira, usted está. Esa canción yo de pequeño se me quedaba porque ella la cantaba. Y entonces, pues, ¿qué hay? Dinero, ¿verdad? Y salud, ¿verdad? Y después el amor, que se lo puede ver reflejado aquí. O sea que la canción te refleja 3 de las características que yo puse aquí: salud, dinero y amor, ¿no? El amor reflejado a los hijos y a la esposa, y salud y dinero. O sea que yo le añadí la espiritualidad, y ahí tenemos las 5 cosas que podría analizarse cualquier persona, pero en este caso yo digo, bueno, Job. ¿Por qué a mí me impresionó Job? Bueno, porque yo pensé que yo tenía problemas.
Bueno, en aquel momento yo no sabía cómo, no tenía dinero, cómo iba a vivir. Y empiezo a leer Job. Y entonces digo, ¿qué? Que Dios le responde a Job. ¿Entiendes? Porque Job se está quejando. Job está quejando porque al empezar, de nuevo, él estaba verde en espiritualidad, estaba verde, tenía 7 hijos y 3 hijas. Verde, estaba verde con la esposa, bueno, se asume que estaba verde con la esposa porque si tuvo 10 hijos, decía, esposa feliz, vida feliz, algo así. Así que asumimos que sí. Había dinero y el dinero dice, en vez de ser una flecha aquí, una sola palomita. Yo no había escuchado eso en mi vida. Una sola check mark, lo había escuchado en Spanglish. Porque una sola palomita. Yo puse 7 porque tenía el dinero para los 7 días de la semana. E incluso hay uno de los versos que dice que tenían tanto dinero que hacían fiesta en... estoy pasando aquí. Los hijos hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellas. Lo curioso es que no dejaban que las hermanas hicieran fiesta. Vénganse. Y eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando. Se iban turnando. O sea, aquí sí que yo digo que tenía dinero suficiente para 7 días de la semana y para fiestas constantes. O sea que como comienza es bueno desde el punto de vista de la familia de Job. Porque hay recursos, hay también espiritualidad en el caso de Job. Que él trata de defender en oración y en sacrificio, como se hacía en aquel tiempo, la vida espiritual de sus hijos. Cubrirlos, Señor, protégelos, Señor, si hacen algo malo, cuídalo. Pero tuvimos que acelerarlo y entonces voy a pasarlo y vamos a llegar al punto donde la esposa llega un momento que le dice las cosas ya no están bien y llega un momento que le dice ¿por qué insiste en demostrar que eres bueno? Job 2:9. Porque en un instante podría ser hoy en día un huracán, podría ser un terremoto, podría ser un tornado, gente que ha pasado por eso. Perdieron los hijos, perdieron la riqueza y perdieron la salud. En el caso de él empezaron a dar unas llagas que él tenía que rascarse con pedazos de cerámica. Y ocurrió de momento. El punto de vista de esta historia, como yo lo estoy contando, el punto de vista humano. ¿Cómo Job lo vería en el momento? Y la parte que a mí me asombró es que cuando tú tienes que a alguien le pasan cosas malas y Dios te viene a hablar sobre eso. ¿A cuántos aquí le ha pasado que Dios le hable sobre cosas malas que te han pasado? A ti. ¿Quién más? A ti, Belkis. Benditas entre las mujeres. No, bendito porque cuando tú recibes palabras directas para ti, es algo que, wow, te alienta o te orienta, ¿no? Te da, sería una descripción. Más orienta. Más orienta, que a veces no es lo que tú quieres, pero es lo que debes hacer, algo así. Okay. Pues en el caso de él estuvo, hasta este momento, la esposa le dice básicamente suicídate, maldice a Dios y muérete. Y comentaba de que hoy en día está ocurriendo con gente con fama, con dinero, que le viene la desesperación y frecuentemente tú ves en las noticias que se suicidan. Y no es lo que quiere Dios, pero su esposa, al desesperarse por la pérdida de 10 hijos, se va rojo, ¿no? Se va triste. Perdieron 10 hijos de momento, como si fuera un tornado. Dice que la casa vino un viento y cayó sobre ellos en una de las fiestas. Y no solamente ellos, sino un montón de gente que los acompañaba. La esposa entonces se pone negativa y asumo que si fuera hoy en día se iría con los papás. Déjame tener un luto, ¿no? Salirme del ambiente, porque no quiero ni verte, es lo que le dijo, ¿verdad? Y la salud de Job, en el caso de él, pues se puso negativa. Y estamos en este momento donde está todo negativo pero espérate, Dios le va a hablar. Y para mí eso fue lo interesante. Digo, pero ¿qué le está diciendo Dios? No, le estoy dando un hacia adelante. Job llega el momento en que dice, ojalá me muera muerto. Pero aquí de momento Dios le empieza a contestar.
Y le empieza a contestar aparentemente de tal manera que alguien pudo escribirlo más tarde. Y le empieza a hacer preguntas. Y la curiosidad mía es, ¿qué tipo de terapia es esa? A los que han sido consejeros en la vida. Normalmente, lo primero que yo haría es, tranquilo, hermano, vamos a ver, vamos. Pero en vez de Dios decirle, tranquilo, siéntate, le empieza a decir, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué valiente eres. Ahora, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar y a responder. O sea que lo que Dios hace es llevar a Job por un sinnúmero de preguntas. Por la calle de la amargura. En la calle de la amargura llegó la luz. En la calle de la amargura. Así estaba él. Tú puedes decir que todo esto es razón para estar amargo. Es razón. Pero Dios, en vez de responder a su pregunta, le añade otras. Y ahí fue mi sorpresa, ¿no? Porque entonces le dice, mira, yo te voy a hablar y tú me vas a escuchar. Entonces empieza. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Entonces yo digo, pero espérate, ¿qué tal si yo contesto como si fuera Job? Y ahora contesto hoy en día con la ciencia de hoy en día, ¿no? Debe haber algún cambio, ¿eh? Porque Dios no le está dando terapia. Digo, la terapia de Dios es con preguntas, no es como yo hubiera hecho naturalmente, sentirme aquí con mi hermano, por lo menos estar callado, no abrir la boca. Pero no, Dios le empieza a hacer preguntas y lo primero que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? ¿Dónde estabas tú? Belkis, ¿verdad? Estaba en la memoria de él. ¡Oh, eso es! Estaba en el libro que iba a ser escrito, ¿verdad? Predestinado antes de los tiempos, para buenas obras. Sí, yo creo que ahí estábamos. Pero, sí, bien dicho. O sea que, Job, tú podrías haber dicho, mira, estaba en la memoria tuya. Pero no sé cuándo fue que ocurrió eso. Por lo menos yo diría eso. Entonces le empieza a hacer preguntas. Si usa la Biblia Reina Valera, yo conté 88 preguntas. Con 33 temas. Hay preguntas que hace preguntas y hace declaraciones. Y lo que vamos a ver es ver algunas de ellas. No da tiempo en más del tiempo que tenemos, unos 40 minutos más. Y entonces, si le interesa, en otro futuro seguimos con otras sesiones de preguntas, porque uno aprende mucho las preguntas de Dios a Job. Pero lo que queremos llegar es ver algunas de ellas y ver la lección que a mí me aprendió, ¿no? Dependiendo el predicador de turno, este tema se ha discutido mucho, te enfatizan ciertas cosas. Pero a mí las que me llamaron la atención fue este tipo de cosas que Dios le preguntó y que yo diría en el tiempo de Job y que diría ahora. Así que cuando vamos aquí a ponerme en el mismo lugar. Gracias, Señor. Al lado tenemos el grupo indio que están cantando en indio, por si acaso. Ellos normalmente tienen 3 lenguajes, pero casi que a veces para unirse cantan en inglés, pero son de la India. Muy bien, dice, si yo fuera Job, ¿qué hubiera dicho a esa pregunta? ¿Quién decidió cuánto habría de medir? Si Dios me está preguntando, me dice, ¿quién decidió cuánto de medir? Yo decía, tengo la sospecha de que fuiste tú. Eso hubiera sido yo es como, ok, bien, good. Ok, pero ahora vamos a pensar hoy en día, te hace la pregunta hoy en día y dice, oye, bueno, ese es quién decidió, tú. Hoy en día sería la misma contestación. No hay manera, Señor. Si estás de frente a Dios, dile, Señor, te reconozco.
Pero entonces viene y dice, pero ¿tú te crees que te lo sabes todo? Porque Job estaba discutiendo con Dios durante, se cree que alrededor de 3 meses, un montón de capítulos en el libro de Job, del capítulo 2 hasta el capítulo 37. Hay una discusión, pero contéstame, ¿por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿No? Entonces él tenía esta discusión, pero cuando Dios viene con la terapia de las preguntas, dice, bueno, si en verdad tú te crees que lo sabes todo, pues dime cuánto mide la tierra. Y tú estás en el tiempo de Job y te preguntan, ¿cuánto mide la tierra? ¿Qué hubieras dicho? Un montón. Sin fin, un montón. Yo hubiera pensado que quizás me pongo una montaña y miro, bueno, de aquí hasta allá, lo que fuera, ¿no? Pero cuando lo vemos hoy en día, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto mide la tierra? Que mide mucho menos. Tienes que ir a Google. Ah, exactamente. De Google viene y nos dice, si lo mides alrededor del Ecuador, son 40.000 kilómetros, 25.000 millas. ¿Okay? Así que... Sí, pero ¿quién midió eso? Eso lo midieron ya con satélites y vamos a ver, desde el año 1522 Okay. se hizo el primer estimado. ¿Por qué el año 1522? Los barcos que fueron Alrededor del mundo. En 1519 partió una flota desde Sevilla, España, que la capitaneaba Fernando Magallanes. Una flota que tenía la intención de precisamente dar la vuelta al mundo. Colón, en 1492, Magallanes no llegó a América, sino fue a No. la India. llegó a Filipinas. Ya, Y en las Filipinas Indias. lo mataron y lo Que se completó Ya. Juan Sebastián Elcano, que todavía es el barco el barco nacional de España para vela, donde enseña a los marineros a cómo manejar el viento sin motor. Todavía le pusieron ese nombre porque fue el capitán que llegó 3 años después de salir de dar la vuelta al mundo, pero a raíz de lo que él trajo de información, la posición del barco y en referencia a estrellas, se pudo estimar por primera vez la circunferencia de la Tierra. Así que tú tienes que Job fue 3.000 años antes de eso. La primera vuelta al mundo fue aproximadamente 500 años atrás, más o menos. Así que tú tienes aquí que Dios le estaba preguntando a Job algo que él no podía contestar. Interesante. Tú te quedas con, ok, ¿y a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esto? Señor, ¿qué tipo de terapia es esta? Ah, porque ¿cómo estaba él? Rojo, y aquí había un anaranjado, porque uno pensaba que aunque él dijo, maldito sea el día en que yo viví, él no lo dijo como la esposa que me voy a matar, sino que él lo dijo que voy a seguir, todavía demostraba algún sentido de vida, ¿no? Todavía sabía que había Dios, lo único que trataba de que Dios le diese explicaciones. Y el libro es, dame explicaciones, vamos a discutir. Entonces seguimos, interesante. Algunas de las preguntas, bueno, esto sobre qué descansan sus cimientos, quién le puso la piedra, más preguntas de lo mismo. Mira, sobre qué descansa el cimiento de la tierra, estás en tiempo de Job. Yo diría sobre alguna piedra fuerte. Pero si lo llevamos al año 2018, ¿dónde descansan los cimientos de la tierra? ¿Qué? No tiene columnas. Los cimientos de la tierra están en el espacio, dando vuelta alrededor del sol. Y alrededor de la tierra hay una luna que da vuelta. ¿Viste eso? Es complicado. Parece un reloj de tal manera que a veces hay gente que cuenta los días. ¿Y cuántos días tiene una vuelta al sol? 365 y pico. Y pico, si somos exactos. No, pero el punto es que aún a los años que se han medido, sigue siendo como un reloj. Y aún la luna sigue siendo un reloj. O sea que
¿Dónde están la pregunta que Dios le hizo a Job sobre qué descansa su cimiento? Era imposible para él contestarla hasta que hoy en día sí, porque hemos salido, en el siglo XX salimos de naves construidas por humanos del planeta Tierra. Y ahora podemos verlo. Esa foto, o una similar a esa, se llama Blue Marble, la canica azul. Correcto. Eso es que Julián me corrigió la última vez. La canica azul se sacó las primeras fotos a colores en 1977, 41 años atrás. Mientras tanto, no había la precisión de las dimensiones que sabemos del planeta Tierra, ¿verdad? Para aquello de divertirnos, yo digo que nosotros estamos aquí, más o menos aquí, por aquí. Y entonces, algunos han salido de aquí, de Cuba, otros de Puerto Rico, otros de México, o de la familia de México, y por aquí. Y los demás, pues, Salvador. Salvador, que me parece que está por aquí, en algún lado. Sí. Ok. Así que el detalle es que de momento vemos algo que no había manera que Job lo supiera, y Dios le estaba preguntando a Job como para hacerlo ver, pero cosas que hoy en día sabemos en el siglo XX, que empezamos hace 500 años a tener una idea, sospechas de exploradores de que la Tierra no era plana, que era redonda. Colón se atrevió y logró el financiamiento, luego Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano hicieron el primer viaje. Así que vemos aquí es que hay una fuerza que hoy en día aún no conocemos y que le pusieron un nombre para tratar de explicar por qué se mantiene dando vueltas. Porque ¿dónde está el motor que le da vueltas? Lo que sucede es que a veces no nos hacen pensar en esas cosas, pero tenemos que pensar en esas cosas por algo que Dios me enseñó a mí, ¿verdad? Que veremos pronto. El detalle es que se llama fuerza de gravedad, y el primero que le puso el nombre de fuerza de gravedad fue Isaac Newton alrededor del año 1700, que era un cristiano en Inglaterra, pero que era también un científico, y se pasaba diciendo, bueno, si esto se cae con cierta aceleración y cierta velocidad, dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración al cuadrado, y lo tienen en el quiz, ya no. Una fórmula matemática que él logró hace 300 años y que a mí me tomó como 3 meses entender cuando me la dieron en la universidad. Así que yo digo, Dios bendiga a ese hombre, porque escribió tratados explicando cómo la fuerza y la masa de los planetas se atraían y mantenían el balance. Pero lo que estaba describiendo es algo que estaba observando y que aún hoy en día no tenemos una explicación de cómo ocurre. Tenemos la observación. Einstein a principios del siglo XX dijo, mira, yo creo que hay otras fuerzas adicionales que son relativas a la velocidad de la luz, y le añadió a lo que Newton había dicho y le puso algo, pero no se sabe cómo ocurre. Es sencillamente descubrimientos de los vuelos espaciales. Entonces, hay otras preguntas, le empieza a hacer preguntas y dice, ¿has tú entrado al misterioso abismo donde tienen sus fuentes el océano? ¿Tú sabes que el océano tiene fuentes? Yo no lo sabía. Dios le está diciendo que hay fuentes de agua para el océano. Y si le hubieras preguntado eso a Job, ¿qué te hubiera dicho? No sé. Él le hubiese dicho, yo no sé nada. Porque no tenía cosas de buceo, no tenía ni siquiera las gafas para poder navegar con claridad, snorkeling. ¿Cómo es snorkeling? Apunta. Julia es la editora de español. Bueno, pues no puede hacer snorkeling, quizás hasta 20 pies llegan algunos tribus y lugares en Filipinas que desarrollaron la técnica de sacar almejas y ostras buceando. Buceo, snorkeling lo pone como buceando. Buceando, vamos a bucear sería entonces, si es snorkeling. Buceo con gafas, sin ayuda externa. Entonces, esa pregunta se la está haciendo Dios a Job, y solamente si vamos ahora al 2018, encontramos que este señor Louis Thomas
en 1977 descubrió fuentes hidrotermales en la isla Galápagos, que es en las afueras de Ecuador. Y son de tal magnitud que no solamente tiran agua caliente, a nivel de 450 Celsius o 842 Fahrenheit. Pero esa agua es una fuente y no se sabe, no se sabía. Se pudo llegar porque los avances en sumergibles que pueden ir a profundidades, como los que hicieron para descubrir el Titanic, que eso estaba a 1,5 millas debajo del nivel del mar. O sea que no había manera que no lo supiera. ¿Okay? O sea, 20 pies versus 6 metros, alrededor de 6 metros. Lo que encuentro interesante es que si es en el área del Ecuador, ¿Sí? es bien caliente afuera y bien caliente en la profundidad también. Hay modelos de lo que pasa en la Tierra, planeta Tierra. Si tú ves las fotos que hay de Hawái y los ríos de lava, ¿alguien los ha visto? Los ríos de lava en Hawái. Salen en muchos programas de televisión, pero salen lentos, sin ninguna explosión. Y tú puedes estar ahí y verlos. Y hay expediciones turísticas. ¿Qué sucede? Sabemos que dentro, por lo menos, hay algo bien caliente que causa muchas veces a ver los ríos de lava. Y en el caso de Hawái, que es un área volcánica, crea más tierra, añade a las islas cuando la lava sale y se solidifica. Pero en otros lugares se acumula, como en los volcanes, y cuando hay mucha presión, como sucedió en Guatemala recientemente, explota. O sea que sí hay algo caliente y hay especulaciones cómo eso permite que haya gravedad en la Tierra, que haya campo magnético en la Tierra y que permita una Tierra que se mantiene relativamente estable. O sea, estable que nos permite vivir, no estable de que comprendemos todo lo que sucede. Si tú estás en una área de volcán y mira, no ha pasado nada en 100 años, el día que pase, te pasa como en Guatemala, ¿sabes? Tristemente. Y hay muchas áreas así en el planeta Tierra. O sea que hay un tipo de diseño donde estamos viviendo que todavía hay cosas que no entendemos. Concentrándonos en el tema, es otra pregunta que era imposible que alguien que no fuese el diseñador del universo le hubiese dicho a Job. Esto es otro ejemplo de algo que dice, mira, la Biblia es verdad. Normalmente hay poca gente que lo estudia, pero a mí me empezó a asombrar porque digo, que yo no sabía esto. Y cuando fui a añadirle, dije, bueno, otra razón más de una pregunta que Job no sabía, pero que hoy en día podemos darle, wow, Señor, tú sabías. Empieza una serie de preguntas que dice, en esta traducción has entrado tú en los tesoros de la nieve. Y los tesoros de la nieve, yo hubiera contestado en tiempo de Job. Es bien blanca, es un tesoro. O sea, ¿entiendes? Está fría, o sea. Hay Sí. copos que son grandes que tú puedes ver más o menos definido la forma. Bueno, ahí es que vamos. ¿Qué sucede? Cuando lo vemos en el tiempo de Job, no había una percepción de copos necesariamente. No hay documentación de que la hubo. Cuando tú vienes hoy en día, este es un ejemplo microscópico de este que está aquí, de un copo de nieve, se llama snowflakes en Spanglish, donde lo primero que se menciona documentado fue en el año 1600 en el área durante el Renacimiento en Italia, que alguien tenía algo tan grande, uno tan grande, que lo dibujó a mano, y hay dibujos de eso en el año 1600, pero nadie lo empezó a documentar hasta 1926, este señor Wilson Bentley era un fotógrafo aficionado, pero empezó a añadirle
lo que habían hecho, la invención del microscopio, habían mejorado la óptica y podían ver ahora con mucha más amplificación. Y empezó a fijarse y a tomar fotos de los copos de nieve. Y esto es uno de ellos. Todos ellos tienen 6, son hexágonos y son como unas joyas. No había manera que Hubble lo supiera si no tenía microscopio para apreciar la belleza asociada con eso. Hay libros dedicados a eso y yo tengo algunos, pero para propósito de hoy es un ejemplo. Todos son como joyas. Si lo ves, vas a ver un diseño, alguien lo hizo, un diseño. Y la mayoría de ellos, hay gente que alegan que no hay copias, algunos que hay copias menores, pero en general casi todos son únicos, vienen con diferentes tamaños, diferentes formas. Y es de tal manera que ahora que se entiende cómo se forman los copos de nieve, se han hecho en laboratorios artificialmente. Y entonces hay libros hechos de esos copos artificialmente, donde se ve cómo crecen y se van formando. Curioso, ¿verdad? Grande cosa del Señor. Bueno, aquí para mí es como hay un diseño, ¿verdad? Y se llama diseño en la naturaleza, el principio antrópico. Estamos aquí añadiendo el vocabulario. Y eso vino de un cristiano que también era filósofo y era pastor en Gran Bretaña, se llama William Paley. Y él lo que hizo fue que ofreció un argumento para, vamos a ver si así funciona, o sea, ofreció un argumento poderoso para la verdad del Creador y su obra. Y lo que él decía era, si tú vienes en el suelo y tú encuentras dos cosas, y una de ellas es una piedra, pues tú dices, ve piedras en donde quieras, un objeto natural. Hay un montón, dice 1 trillón de piedras, pero muchas piedras. Pero ¿qué pasa si encuentras un reloj? Y desmenuzas el reloj. Entonces tú encuentras que hay planificación, hay artesanía, hay belleza, hay utilidad, porque el reloj sirve para llevar el tiempo, hay una función. Y por lo tanto tienes que concluir que el reloj, diferente a la piedra, que está diferentes tamaños, diferentes cosas, tiene un relojero. Amén, ¿verdad? Y él dice, por lo tanto, yo veo diseño en aquel tiempo, sin el microscopio todavía, en los sistemas vivos. Seguramente eso implica que hay un diseñador. Y eso es el argumento básico de Intelligent Design. Diseño inteligente. Diseño inteligente, muchas gracias. Diseño inteligente sin usar la Biblia, ¿verdad? Tú dices, bueno, podemos presentar la realidad de un diseñador sin la Biblia, y después tienes que preguntarte quién es ese diseñador. O puede venir y usar la Biblia y decir, bueno, ya la Biblia me dice cómo él lo hizo. Vamos a ver si hay pruebas suficientes para demostrar todas esas cosas que la Biblia alega. Entonces él dice, los diseños sí, ese principio antrópico, pues, son ejemplos de diseño. El caso de la nieve, pues para mí es obvio, ¿no? En el caso mío fue, wow, aún antes de yo ser cristiano evangélico, era católico, y yo creía en Dios por esas mismas razones. Para mí era obvio que había un Dios. La parte que no sabía era que había una revelación a través de la Biblia a la cual yo no le prestaba atención. Entonces Dios, ahí sí requiere gracia y misericordia, que Dios te revele a cada cual. Muy bien, hasta aquí. Estamos. Próximo. Le damos al próximo. Vamos a darle al próximo. Eres tú quien le dio al caballo su fuerza. Okay. Hasta aquí eran cosas que Job no había podido ver. Entonces, de momento, ahora le dice, le hace toda una descripción del caballo. Le dice, mira, yo hice el caballo que no tuviera temor. Oye, ¿viste que le hice los crines? Exacto. Las crines. Eran femeninas, yo eso sí que no lo sabía. Ok.
¿O cambia si es varón o hembra? No, es la crin. Son la crin. Señores, me acabo de ilustrar. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, así que le pregunta a Job y se le bajó de algo que era imposible que él viese, algo que él sí veía. Y si tú contestas lo de la crin, hiciste tú, le diste al caballo la crin. Femenino. Gracias. Confirmado con Google. Ella es mi editora en jefe. La definición de la lengua. ¡Oh, la lengua española! ¡Oh, esto es real! La Real Academia De la lengua. de la Lengua Española. No hay manera que hablar en este lenguaje. Así que aquí la crin, vamos a hablar varias cosas, porque como es tan común, a mí me asombró varias de las cosas cuando lo estudié. La crin es la cosa básica porque te da cierta belleza, ¿no? Entonces, si estuviera sin crin, estaría pelado, como Un caballo calvo. un caballo calvo, exacto. Una cebra. Exacto. Hacer una bien cortitita. Así que lo primero es, bueno, si me preguntan, no fui yo, sospecho que fuiste tú, de nuevo, o sea, eso es mi contestación. Pero entonces le hace otra pregunta, le dice, después de la crin fue una que le hizo, y dice ahora, pero tú, ¿le diste fuerza al caballo? No fui yo. No fui yo. No fui yo que se la di. ¿Tú se la fuiste? No, ni el patito fue. Ni el patito. No, para que se entere. Vamos a ponerte a mirar para allá. Disculpa, no estaba viendo bien. Entonces, decimos, oh, encontramos varias cosas en el caballo que es diferente que los seres humanos, que incluso los perros, etc. Y es que tiene un hueso en la rodilla que se llama en inglés es metacarpal cable bone. En español sería el tercer metacarpio. O el hueso de la espinilla. Esa sería la traducción googlística. O también en Spanglish el shin bone. El caso es que es del ancho de como una muñeca humana. Están ahí localizados en esos dos lugares. Y da soporte al cuerpo entero sin fracturarse del caballo. No lo tiene ningún otro animal hecho para las carreras como tal. Y hay algo más que se descubrió en el año 2010 de la Universidad de Florida, que se llama un investigador, Don Dijon. Descubrieron que los huesos que están compuestos estos dos partes están huecos, pero no normal, los huesos normales. Están como una elíptico, quiere decir no son redondos, son elípticos. Y lo que hace es que cada vez que el caballo pone la fuerza, se comprime y lleva la fuerza alrededor de todo el hueso. Si no, se partiría el hueso más fácilmente. Aún es un punto débil del caballo. Tú ves en muchas películas que el caballo llega un momento en que no puede correr porque se le daña esos huesos. Pero es un ejemplo de que no había manera que Job lo supiera. O sea, por un lado le dice, viste el caballo, y por otro, ¿tú le diste fuerza? No. Okay. Entonces, viendo hoy en día cómo es que tiene esa fuerza, tú te encuentras que tiene esos diseños fuera de lo normal, fuera de todo lo usual y ordinario. Entonces, hay otra característica aquí. En las pezuñas del caballo, es otra cosa que no existe en otro animal. Lo puse en inglés porque en inglés sé que está correcto, la traducción no estaba seguro. El coffin bone se llama en inglés. Hueso de las pezuñas, que sería esto que está aquí, las 4 pezuñas. Tienen un sistema en el cual cuando siente la fuerza golpear con el piso, o sea que viene el caballo y golpea, al sentir eso, bombea sangre hacia arriba de la pierna del caballo y es esencial para que haya una circulación en todo el caballo. Si no, la fuerza del corazón no será suficiente para mover la sangre
puja, esto sería la sangre, lo que está en azul, y entonces no tendría la fuerza. Entonces, eso hace que le mete presión y impulsa hacia arriba la sangre y permite que el caballo tenga la circulación adecuada. ¿En las 4 patas? En las 4 patas de cada pezuña. Esto es un diagrama, fue el que mejor me pareció, de las pezuñas. Y leyendo aquí un poquito, dice: la sangre se bombea desde el corazón a través de las arterias hasta el casco de las pezuñas, y ha asistido en su retorno a través de un mecanismo de bombeo en las pezuñas. Este mecanismo es necesario debido a la posición del casco en relación con el corazón. No hay músculos en la parte inferior de la pierna o el casco para ayudar el retorno de la sangre al corazón. Por lo tanto, este es el mecanismo que utiliza en el caso del caballo, ¿verdad? Para devolver la sangre al corazón. Hay una red extensa de venas que se llaman plexo venoso, que se encuentran a ambos lados de cada uno de los cartílagos laterales, bla bla bla, y las estructuras sensibles del casco. Al fin y al cabo, esto permite que hay una acción de la válvula que crea una presión de fluido. Cuando el casco está levantado, las venas están abiertas, pero hace que la sangre salga por la pierna. Cada vez que el pie tiene peso, que es lo que estas son las flechas que enseñamos aquí, cada vez que el pie tiene peso, las venas se comprimen. Cada vez que se levanta el pie, las venas se abren y es como una válvula diseñada entre el casco y la pierna de cada una de las patas del caballo. El peso del caballo obliga a que la sangre suba por la pierna, lo que comúnmente se conoce como el segundo corazón. Ese tipo de bombeo se conoce entonces como el segundo corazón. Pero ¿cómo está Job? Ignorante. No, Job está sufriendo todavía. Todavía tiene Dios le está haciendo preguntas y Job todavía está en esta situación. No ha cambiado nada. Dios lo que le está Dios haciendo... le hizo la pregunta, pero no le enseñó lo del casco. No, lo del casco de nuevo hoy es seguir... Exacto, o sea, pero por lo menos le dijo una sencilla. La sencilla fue, ¿viste la crin? Así que esa sí, Señor, la vi. Pero le diste fuerza. No, yo no le di fuerza. ¿Qué le dijo de la crin? De la crin. ¿Solamente que embellece, algo así? ¿Ah? ¿Solamente que embellece o qué le dijo? No, está en el... vamos a leer la Reina Valera. En el 39, 19. Que lo tenga, dice. Lo tengo aquí. Dice, en la Reina Valera sería: vestiste tú su cuello de crines ondulantes. Básicamente le diste del estirito. Algo así, lo que yo imagino. Entonces él tendría que decir, no, yo no se lo di. Pero podía verlo, ¿no? Podía ver cuando ves el caballo, la gracia asociada con gente que ama los caballos. A mí me gusta verlos y definitivamente tienen un porte noble, realmente se asocia con eso. Desde el punto de vista de aquí del libro de Dios a Job, le dice, está bien el 39. Era el 19. Tengo buenas intenciones, pero mala memoria. Vamos a ver si... esto me recuerda. 39:19 dice: le intimidarás tú como a langosta. En 39:20 dice: escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Y sigue hablando y dice, el 25 es el último versículo que describe al caballo. Dice: antes como que dice entre los clarines, ¡ea!
y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el poserío, indicando que no tiene miedo a las batallas. Históricamente es el animal preferido a través de los siglos para muchas batallas. Pero aquí Dios le está diciendo a Job cómo él hizo el caballo. Aquí de momento le para las preguntas y le hace una descripción. Mira, yo hice el caballo así. Después de esto vienen otras preguntas que no vamos a abundar en ellas para propósito de tiempo, pero que para el que desee, y habla de lo que hoy en día se llama dinosaurios, el capítulo 39 y 40, Behemoth y Leviatán. Así que es tema para otro momento, el que quiera lo podemos poner para el futuro y vamos sobre él. Que esas son las últimas dos descripciones que Dios le da a Job. O sea, le habla del caballo, le habla, ¿has visto a Behemoth? ¿Y quién regresa? Dice, un animal bien grande que está en los ríos y come hierba. Pero después le dice, ¿y has visto a Leviatán? Como yo lo hice, echa fuego por los lados, echa fuego. Entonces, y está en el mar. La descripción de lo que hoy en día sería un dragón en muchas culturas. Y hay todo un tema se puede sobre eso. Pero cuando Dios se lo está preguntando a Job, lo está haciendo porque en el tiempo de Job, él había visto esos animales. O sea, Dios se fue de algo que él no había visto y no sabía a cosas que él veía. El caballo está todavía hasta nuestros días. Los otros dos podrían decirse que están extintos o que no se ven normalmente, ¿verdad? Hay alegaciones de monstruos marinos, pero normalmente hoy en día, en 2018, no es algo claro. El detalle es que de momento, ¿qué vemos hasta aquí? Job sigue rojo mayormente. Y de momento entonces, ¿qué dice Job? Y aceleramos, pasamos esos dos capítulos, y Job dice, oh, caballo, está bien. ¿Se me olvidó eso? Caballo, ¡ah! Se me fue. Ok. Después de que le viene lo del caballo, Dios viene y le pregunta, ¿tienes que acusarme de injusto para probar que tú eres inocente? ¿Por qué lo puse aquí? ¿Tú has visto eso hoy en algún sitio, en algunos de los chats, los que han estado en chat? Es una pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿Por qué permite el huracán María en Puerto Rico? ¿Por qué permite el terremoto en Guatemala? ¿Por qué permite el tsunami inesperado que hace unos años cubrió y mató a un montón de personas? Y Dios le contesta a Job, dice, te pasaron todas estas cosas, y no le dice bien o mal, le dice solamente, tú me acusas a mí, tú me acusas a mí de injusto, pero yo alego que lo haces porque tú quieres ser inocente. Y yo me quedé, ¿cómo es? Vuelvo atrás. Y es que a veces dice, cuando hacemos esa acusación, ¿verdad? ¿Por qué ocurren cosas malas si yo lo que estoy tratando de hacer es el bien? Es una manera de que desde el punto de vista de Dios, tú estás tratando de ser inocente y estás acusando a él de ser injusto. Yo nunca había visto eso. No, por eso a veces uno lee la Biblia una vez y la lee dos veces. De momento llega un momento que así, ¡wow! Eso lo había leído 1000 veces y de momento me llama la atención. En mi caso me sirvió porque, de nuevo, yo estaba en un periodo en que yo no sabía qué hacer y de momento me doy cuenta, al lado de Job, yo estoy bien. En aquel momento tenía salud y yo no sé lo que, no tengo dinero, pero Dios, olvídate, algo va a pasar. Porque entonces de momento te entra fe. Dice, si esa es la terapia de Dios a Job, ¿qué yo tengo que hacer? Basado en esto, ¿qué yo tendría que hacer? Creer en Él. Creer en Él. Tener confianza. Mirar los caballos. Sí, porque así uno ve la majestad de Dios. Porque yo puse los caballos, ¿verdad? Pero hoy no vemos dinosaurios por alrededor. Hay muchas películas de dinosaurios, pero no los reales. Pero nos dice, ¿has visto la cabra montés? ¿Sabes cuántos meses se tarda en parir? ¿Cómo fue? ¿Has visto el pavo real?
¿Has visto a avestruz como yo lo hice? Sin mucha sabiduría, pero corre. Y eso no es el tema, no lo vamos a discutir, pero se los dejo para que en sus mentes, si cuando lo veas de nuevo, tú dices, le está diciendo que mire alrededor. Y yo tengo que mirar la creación. Yo tengo que fijarme y estudiar las cosas alrededor. Porque de momento Job, Dios le dice esto y Job viene y encuentra que le responde por fin ahora a Job, que se había quedado callado y mudo, y yo hubiera hecho lo mismo. Yo me digo, nada más con que Dios me estaba hablando de verdad. Porque una cosa es llamar a Dios, otra cosa es verlo venir. Esa es la parte que digo, ¿entiendes eso? Respeta al creador. Okay. Entonces tú vienes y de momento, esto es verdad, Dios me está diciendo cosas. Y entonces, ¿qué él hace? Reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. ¿Cómo estaba él? Seguía igual de mal. No había habido cambio en su situación, circunstancia. Lo que había pasado es que había meditado y pensado en las preguntas que yo le estaba haciendo. ¿Ves? Y cuando vienes a ver, de momento dice, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante, Señor, he puesto en duda tu sabiduría. Cambió el tono que él tenía en los capítulos anteriormente a eso. Vente, contéstame, dime lo que está pasando, ¿por qué? Vas a ver que yo soy justo, que yo no he hecho nada malo. ¿Ves? La alegación de algunas personas en aquel tiempo, y en algunas iglesias hoy en día, es que te pasan cosas malas si tú haces cosas malas. ¿Ves? Y entonces Dios le está diciendo a Job, no, te pueden pasar cosas malas aunque tú hagas todas las cosas bien. ¿Ves? Entonces él por fin se da cuenta, aún estando en su situación mala, se da cuenta de que, ok, yo era un ignorante, yo puse en duda tu sabiduría al preguntarte de esa manera, porque no es preguntar, es preguntar con actitud de desafío, ¿no? De, Señor, yo sé lo que está pasando aquí, ¿por qué no me ocurre lo bueno? Y entonces dice, reconozco, me doy cuenta que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, que aún en medio de la agonía, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, pasan. Hay veces digo, no me grabes en todos los disparates que he dicho, y espero que Julio no se acuerde, ¿entiendes? Porque si a veces en medio de situaciones inesperadas te ocurren esas situaciones que tú dices, mejor que nadie se acuerde de lo que dije. Pero ahora dice cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Él se dio cuenta de eso, entonces viene y dice, ahora tú dijiste, Señor, que tú ibas a hablar y yo iba a escuchar. Y entonces dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, como lo que aprendí de mis padres, lo que me habían dicho los sacerdotes de aquel tiempo, asumo yo. Pero ahora mismo, dice, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¿Okay? Yo pasé, sin cambiar las circunstancias, de un momento en que algo me habían contado a algo que ahora me doy cuenta. Oh my Lord, Dios es Dios en medio de mi dolor, en medio de mi desgracia, en medio de mi sufrimiento. Y se dio cuenta cuando Dios le empezó a preguntar acerca de la creación, de cosas que no sabía y después de cosas que debería saber. Desde el caballo, y así que dice, así que yo retiro lo dicho y te ruego que me perdones. O sea que él dice, en lo que haya ofendido al hablarte de esa manera, te ruego que me perdones. ¿Y qué sucede al hacer eso? Entonces, hago una aceleración aquí para poder acabar. Dice, después de que Job oró por sus amigos, primero él se dio cuenta de que era Dios. Luego entonces se dio cuenta de que Dios le dio instrucciones. Primero, Señor, estoy aquí, sí estoy dispuesto. Pero tres amigos trataron, no fuimos por los versículos de ellos, tres amigos trataron de ayudarlo. Y le vinieron a dar instrucciones. Mira, tú tienes esta situación porque te pasaron, tú tienes secretos ocultos. Y no era verdad, la verdad era que él había actuado bien y le vinieron cosas malas. Dios hace que a esos amigos, él, ahora, ¿cómo estaba él todavía?
En medio de, ¿cómo tú haces cuando tú estás sacando carne? Sarpullido, dice que tenía. Ora por ello. Yo creo que el problema no fue de Job, el problema fue de los 3 amigos. ¿Y si esto es contagioso? ¿Ah? ¿Y si una lepra de esa aquí? Si un ebola de eso hoy en día. El detalle es que, bueno, si ellos escucharon que fue Dios que se lo dijo, yo digo, bueno, vamos a obedecer, porque no hay muchas veces que tú escuches directamente de Dios. Pero el detalle es que después que oró, después que obedeció lo que Dios le había dicho, entonces Dios prosperó de nuevo. Y dice que le devolvió el doble de lo que tenía. ¿Y qué pasó con el dinero? Ahora lo tenemos, vamos a poner un súper aquí, ¿verdad? Además, tuvo 14 hijos y 13 hijos, o sea que en el caso de hijos e hijas, se puso como más verde, doble verde, ¿verdad? Yo le voy a poner doble, porque dice que fue el doble de lo que tenía, pero fue después que obedeció. Hay cosas que Dios te va a decir a ti que no se va a decir a más nadie. Hay planes que Dios tiene para ti que no tiene para más nadie. Tú no me puedes decir a mí qué yo debo hacer, porque yo me pregunto todos los días qué yo debo hacer, el próximo paso, y a veces no tengo una respuesta clara. Así que tú tienes que buscar de Dios palabras que son instrucciones como las que Dios le dijo que orara por sus amigos, que Dios te dio las instrucciones a ti, en adición a lo que estás viviendo. Yo puse el ejemplo una de las veces de un libro que escribió hace como 40 o 50 años, Por esta cruz te mataré, de Bruce Olson, que él era un muchacho americano, estando en high school, Dios lo tocó, y Dios lo guió a él a que aprendiera idioma, lingüística, y ninguna organización misionera lo aceptó para ir, porque él quería ir a Latinoamérica, a la jungla. Él sintió de Dios que tenía que ir a la jungla. Nadie lo apoyó, vendió y ahorró y se fue a los 17 años por ahí a lo que ahora es la zona amazónica de Colombia con Brasil, y conoció lo que se llama ahora los indios motilones. 50 años después ellos escucharon y se convirtieron a la voz de Dios, pero fue instrucciones específicas para él. Nadie más las sabía, los demás están locos, tú eres un muchacho, no ha recibido ni entrenamiento misionero. Lo único que él hizo fue estudiar lo que percibió de Dios con libros. Y sin embargo, a raíz de eso, una tribu que no tenía lenguaje, él la escribió en lenguaje y tradujo el Nuevo Testamento primero y luego toda la Biblia para ellos. Un ejemplo, ¿no? Y entonces, vamos a conclusión aquí. Vimos que la espiritualidad se restauró, yo supongo, la esposa. No nos dice la Biblia de la esposa, pero tuvieron 14 hijos. Yo me gustan los finales felices, asumo que la misma esposa y volvió a ser feliz. Porque, claro, tenés que olvidarse del pasado. El pasado duele, pero tienes que olvidarte porque el presente te trae el futuro. El pasado te puede traer dolor, pero tienes que ver los próximos pasos de Dios para ti. En el caso de él, yo asumo que 14 hijos fue de nuevo 17. 17 hijos de nuevo, exacto, la próxima. Así que esto fue casi doble, de 10 a 17. Y entonces tenemos que también la chequera estaba de nuevo. O sea, yo creo que la esposa con la chequera, asumo yo que estaba contenta, ¿no? En países donde tienes que sobrevivir, yo creo que eso es bueno. Y la salud se restauró cuando él oró. Todo eso le vino después que obedeció. Así que al final, en términos de analizando las características de Job, fue bueno. Y si vamos a ver, a darle como un tono de cerrar basado en esto, ¿qué tú dirías que es la Biblia? La Biblia es la verdad. ¿Qué más? Revelación. La revelación. ¡Oh! Yo le dije que es la palabra de Dios. Basado nada más en las cosas que vimos, hay cosas que era imposible para un hombre saberlo. Y estaban escritas hace 3.500 años. Un ejemplo de creer la Biblia, creer la revelación de Dios en ti. Entonces yo, de las cosas que aprendí es blanco y blanco, el mundo y la creación alrededor de nosotros es suficiente. ¿Qué tú dirías en el blanco? Dice, si blanco y blanco, el mundo y la creación alrededor de nosotros es suficiente para blanco en Dios y blanco la depresión, la crisis o los sufrimientos en la vida. Ese quiz tú como maestro, yo no quisiera.
Bueno, pues entonces, ya que no van a pasar el examen, se lo voy a dar gratis. Observar y estudiar el mundo y la creación alrededor de nosotros es suficiente. Fíjate el detalle. Las preguntas de Job no fue ¿cómo están tus sentimientos? Fue ¿conoces la verdad de que yo soy el creador? Que tengo dominio sobre tu alrededor. Dice, por lo tanto, lo que lo forzó a él, que él se dio cuenta, oh, de oídos te había oído, ahora mis ojos te ven. Fue que tuvo que observar y tuvo que estudiar, tuvo que pensar. Y eso fue lo que me vino a mí. Cuando tengas problemas, ¿sabes lo que tienes que hacer? Camina, mira la naturaleza, observa y estudia y dale gloria a Dios por lo que ves, por el pajarito que ves, por el hormiguero que ves, porque son ejemplos de creación alrededor nuestro. Y claro, me forzó a mí, estudiar lo más posible. Siempre que veo uno de los programas estos de naturaleza, Planet Blue y todo, yo digo, wow, y gracias a Dios los camarógrafos que hicieron todo eso, ¿no? Y las producciones, porque te das cuenta de cosas nuevas que son maravillosas. Así que observar y estudiar el mundo y la creación es suficiente para tener fe en Dios. ¿Okay? ¿Qué fue clave para mí aquí? Es que si tú te quedas sin hacer nada y te quedas llorando por todo lo mal que te ha pasado, tú vas a alimentar la depresión. Y yo tenía momentos en mi vida así. Y entonces de momento, ¿sabes qué? Dios no quiere eso. Sal, camina, da un paseo. Vete a la playa si te gusta la playa, o a la montaña, pero reconoce la creación y eso te va a ayudar a tener fe en Dios durante la depresión, durante la crisis o los sufrimientos en la vida. Mira, es tan grande ese principio que yo me di cuenta y yo empecé a dar gracias a Dios, que gracias a Dios, no solo que va a pasar con mi vida, pero gracias por el pajarito y gracias por los patitos, y así, empecé por todas las cosas que veía que yo no tenía control, pero ellos se alimentan y se mantienen en este mundo como ejemplo de diseño. Y entonces, eso nos toca a ti y a mí. Pablo lo pone de esta manera cuando le escribió a los romanos, le dice, mira, el poder de Dios es tan grande que su revelación ha sido hecha ha sido manifiesta por medio de las cosas hechas, Romanos 1:20. Y de tal manera que los hombres, la humanidad no tiene excusa. No tiene excusa de reconocer a Dios. Y él alega, Pablo, que él dice, hace 2000 años, 1500 años después de Job, aproximadamente, él dice, es de tal manera que el que no hace eso, no solamente no crece su fe en Dios, se le ciega su fe en Dios. Él dice, muchas de las cosas que él veía en Roma, que es nuestro tiempo hoy en día, aquí, si ves internet, hay todos los trasfondos, muchas de las cosas que veía era gente que se había cegado por no reconocer a Dios. Entonces, una de las oraciones primeras que yo hago cuando tratamos de hablar a alguien es, Señor, que te vea a Dios. Si tiene el primer paso de reconocer a Dios, entonces lo que falta es el otro paso de revélate a Cristo a través de la Escritura. Que entonces Dios tiene que hacer otras cosas, pero el primer paso es reconoce a Dios y al verlo en la creación tienes la fe que te va a ayudar durante los tiempos que van a pasarte. Nos va a pasar a mí, te va a pasar a ti, diferentes tiempos de depresión, de crisis, de sufrimiento. Estás en la roca. O sea, en palabras de Jesús, estás en la roca. Entonces, por lo menos la roca tiene que ser el que reconozcas a Dios en el medio de la creación. Y otra vez este maestro, Julia, a Julia no le va a gustar, pero Julia, tú dímelo. Después de aumentar tu Fe. ¡Oh, yes! A través de la Observación. y Estudio. yes. De la creación te debes Fortalecer. blanc. Alentar. Se puede decir. Vamos a ver. Le decimos. Ok, ahí no había manera porque. Lo cambiaste. ¡Oh! ¡No! Ya vieron lo último. ¡No, señor! Repito. No dio tiempo. Bórrate la memoria. Dice, después de aumentar tu fe en Dios a través de la observación y el estudio, te debes arrepentir y obedecer.
Si Dios revela áreas en tu vida, como le pasó con Bruce Olson, en el caso que le pongo, él está todavía vivo, regresó a Estados Unidos, le dieron la ciudadanía colombiana como segunda ciudadanía en adición a la americana, porque pasó tanto tiempo en Colombia, en la jungla, que entonces lo reconocieron como un pionero cultural. Pero él transmitió sencillamente lo que Dios le dijo cuando él era más joven. Y entonces tenemos que... me faltó uno. Oh, desgraciado, si el dolor te abate, lo vieron. Sí. Lo que sucede, lo que sabía antes era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocer. O sea, es el versículo que a mí me impresionó. Y entonces, ¿cómo tú lo dirías en tus propias palabras? Si tú ves todo esto, ¿cómo tú lo dirías? Pues yo digo, ¡wow! Eso es como... Y si lo digo Mexicano. mexicano, ¡órale! Falta el acento. Y en puertorriqueño, ¡huepa! Y entonces, déjame ver, no incluye el español. Tu prima diría, guay. Ok, no incluye el castellano, que hubiera dicho, ¡ole, ole, 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 ole! Ok, aquí no. Sencillamente reconocer a Dios en todo, aún en las cosas. Amén. Muy bien, hasta aquí llegamos con el tema y parece que tenemos que salir corriendo. Gracias, Señor. Amén. Señor, gracias esta noche por la palabra que hemos podido compartir. Hay temas que para algunos son nuevos y hemos tratado con un corazón abierto de compartirlo, que tú llegues al alma y los corazones de aquellos que necesitan, Señor, recibir de ti y que nos alientes a reconocerte en medio de este mundo que aunque parece loco, tú tienes en él evidencia de tu diseño para darte gloria y honra aún en las situaciones más críticas de nuestra vida. Así que te pido que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, guía a cada uno al propósito eterno que tú tienes para hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos y te damos gracias por Valentina, Señor, por las peticiones privadas que ella tiene delante de ti. Pido que tú escuches tu Dios, su corazón, que la guíes a hacer tu voluntad. Clarifica su mente, Señor, y su corazón.